La sangre llama, dicen, pero la mía me apuñaló por la espalda por un pedazo de tierra en Arandas que ni siquiera valía mi libertad. Hoy se cumplen 3 semanas desde que vi por última vez el sol de Houston. 3 semanas respirando este aire reciclado que huele a desinfectante y a sueños rotos aquí, en el centro de detención de Conroe. 3 semanas sabiendo que fue mi propio hermano, David, el que hizo la llamada. El que susurró mi nombre a un operador anónimo para quedarse con la pequeña casa y las hectáreas de agave que nos dejaron nuestros padres. Lo supe ayer, cuando mi esposa Brenda vino a verme, y sus ojos, hinchados de tanto llorar, no pudieron ocultarme más la verdad que le contó nuestro primo desde el pueblo. David había estado presumiendo en una cantina que ya se había deshecho del problema. Yo era el problema, un estorbo para sus planes, una firma que faltaba en un papel. Pero lo que David no sabía, lo que había olvidado en su ambición desmedida, era que nuestra madre, en su lecho de muerte, nos había hecho hacer una promesa, un juramento sagrado con nuestras manos entrelazadas sobre su corazón debilitado. Esa promesa era ahora mi única esperanza, y sin que él lo sospechara, su posible condena. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Una traición que te llega desde tu propia sangre, desde el lugar donde se supone que deberías encontrar refugio. Cuéntame en los comentarios desde qué país me escuchas, porque a veces, en la soledad de esta celda, leer de otros lugares me hace sentir que el mundo es más grande que estas 4 paredes de concreto. Mi vida en este país no fue fácil, pero era mía. La construí con el sudor de mi frente y el dolor de mi espalda. 18 años partiéndome el lomo en la construcción, bajo un sol que te derrite los sesos y un frío que se te cala hasta los huesos. Llegué con 20 años, con las manos vacías y el corazón lleno de promesas para mis papás y para David, que se quedaba en el pueblo, con apenas 15 años y toda una vida por delante. Cada mes, sin falta, el dinero llegaba a Arandas. Primero para sus estudios, para que terminara la prepa, luego para las medicinas de mi mamá cuando empezó con la diabetes, para arreglar el techo de la casa que se nos venía encima, para la boda de David con Leticia, para el bautizo de mi sobrino, ese que lleva mi nombre. Yo aquí comía frijoles para que allá ellos pudieran comer carne, me saltaba comidas para que a mi ahijado no le faltaran sus regalos de Navidad. Mi hermano y yo éramos uña y mugre, o eso creía yo. Eso me repetía a mí mismo cada vez que la soledad apretaba. Hablábamos cada semana por teléfono, esas llamadas que me costaban un ojo de la cara, pero que eran mi gasolina para seguir adelante. Me contaba del pueblo, de los chismes, de cómo crecían los agaves de mi papá. Yo le contaba de la lucha diaria en el norte, del cansancio, de los patrones culeros, pero también de mis pequeños triunfos, de cuando conocí a Brenda, del nacimiento de mis hijos. Cuando papá y mamá se fueron, con apenas 6 meses de diferencia el año pasado, el mundo se nos vino encima. El cáncer se llevó a mi papá y la tristeza a mi mamá. Regresé a México para los funerales, con un permiso especial que me costó un dineral y muchos favores. Sentí el abrazo de David, un abrazo que se sentía hueco, pero que en mi dolor quise creer que era sincero. Pensé que en medio de tanto sufrimiento, al menos nos teníamos el uno al otro. La herencia, si se le puede llamar así, no era gran cosa para los estándares de acá, pero para nosotros lo era todo. Era la casita de adobe donde crecimos, con sus paredes llenas de recuerdos y fantasmas, y unas cuantas hectáreas de agave que mi papá cuidaba con más amor que a su propia vida. Para mí, ese pedazo de tierra era sagrado. No era solo tierra, era el olor de mi infancia, las manos ásperas de mi padre enseñándome a jimar, el sonido de mi madre echando tortillas en el comal. Era la promesa de un regreso, un ancla en este mundo que a veces se sentía tan ajeno. Pero para David, ahora lo veo claro, ese pedazo de tierra se convirtió en una obsesión, en un signo de pesos que le brillaba en los ojos, borrando cualquier rastro de lealtad, de memoria, de sangre. Apenas había pasado un mes del entierro de mi padre cuando empezó la presión.
sutil al principio, como una gotera que no molesta hasta que te das cuenta de que ya inundó toda la casa. «Hay que vender, José», me dijo en una llamada. Su voz sonaba distinta, apurada. «Hay un desarrollador que quiere comprar todo. Quiere poner unas cabañas para turistas. Nos darían una buena lana, carnal. Podríamos repartirnos y cada quien por su lado». Le dije que no, que se esperara, que apenas estábamos guardando el luto, que esa tierra era nuestro legado, el único lugar en el mundo que era verdaderamente nuestro, un lugar para que nuestros hijos, los míos nacidos aquí y los suyos allá, pudieran conectar con sus raíces para que supieran de dónde venimos. Se quedó callado un momento y luego soltó un suspiro, uno de esos que están llenos de fastidio. «Tú no entiendes, ¿verdad? Tú estás allá, muy a gusto». Ahí empezó a cambiar todo. Su voz en el teléfono se volvió fría, filosa, llena de reproches que nunca me había atrevido a imaginar. «Tú no entiendes», me repetía como un disco rayado. «Tú vives muy cómodo en tu sueño americano, mientras yo me quedé aquí a cuidar a los viejos». ¿Cuidarlos? Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. ¿Cuidarlos de qué, cabrón? Si yo mandaba dinero hasta para la señora que los ayudaba con la limpieza y las comidas, para que a ellos no les faltara nada, para que tú pudieras seguir con tu vida sin preocuparte. Cada recibo de Western Union, cada transferencia, era una prueba de mi amor, de mi sacrificio, pero él ya había reescrito la historia en su cabeza, una donde él era el mártir y yo el desertor egoísta. «Tú no mereces la mitad», me espetó un día, y esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. «Tú te fuiste, tú nos abandonaste». La amenaza llegó después, velada, cobarde, como un veneno que se desliza sin que te des cuenta. «Acuérdate que no tienes papeles, carnal. Un día de estos se te acaba la suerte y a ver quién te ayuda». Ese fue el principio del fin. Colgué el teléfono temblando, no de miedo, sino de una rabia sorda, de una decepción tan profunda que se sentía como un abismo abriéndose en mi pecho. Unas semanas después, como para confirmar que sus amenazas iban en serio, me llegó por correo una carta de un abogado de Tepatitlán, uno de esos picapleitos famosos por sus mañas. La carta, fría y llena de términos legales que apenas entendía, había sido contratada por mi hermano. Me exigía que firmara un poder para cederle mis derechos sobre la propiedad a cambio de una cantidad ridícula, una miseria que era un insulto a la memoria de mis padres y a mis 18 años de sacrificio. Era un ultimátum en toda regla, una declaración de guerra. Lo llamé de inmediato, furioso, con el corazón desbocado. Le grité, le reclamé, le recordé que esa tierra era para nuestras familias, para nuestros hijos, no para que él se comprara una camioneta nueva. Su respuesta, antes de colgarme el teléfono en la cara, me heló la sangre y se quedó grabada a fuego en mi memoria. «Tú lo quisiste así, José. No digas que no te lo advertí». 2 semanas. Eso fue todo lo que tardó en cumplir su promesa. 2 semanas en las que viví con un nudo en el estómago, mirando por encima del hombro, sobresaltándome con cada sirena, y entonces, a las 5 de la mañana, los golpes en la puerta de mi apartamento me despertaron de una pesadilla para meterme en una peor. No eran los golpes de la policía local, eran secos, autoritarios. Era ICE. El miedo es una cosa cabrona, te paraliza, te vuelve estúpido. Vi el terror en los ojos de Brenda y la confusión en los de mis hijos, Carlitos y Luna, que se despertaron con el estruendo y corrieron a abrazarse a mis piernas. Me esposaron frente a ellos, frente a sus caritas asustadas, como si fuera el peor de los criminales. Me sacaron de mi casa, del hogar que había construido con tanto esfuerzo, y me metieron en una camioneta sin ventanas. Y aquí estoy, en este infierno gris, rumiando la traición, preguntándome cómo el amor de hermano se puede pudrir hasta convertirse en este veneno que ahora me corre por las venas. Cuando Brenda me confirmó ayer que David había sido el soplón, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El dolor fue físico, una opresión en el pecho que no me dejaba respirar. Mi propio hermano. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que defendí en peleas en la escuela,
Me había vendido por un puñado de tierra. Esa noche, mientras los demás dormían, no pude parar de llorar en silencio, ahogando los sollozos en la almohada delgada y áspera. Me sentía derrotado, sin salida, como un animal enjaulado, y entonces, como una luz en la más profunda oscuridad, como un susurro de mi vieja en el oído, recordé: mamá. Su rostro cansado en la cama del hospital, su respiración agitada, el olor a enfermedad que lo impregnaba todo. Nos llamó a David y a mí a su lado, nos hizo tomar su mano huesuda y fría, y luego tomar nuestras propias manos, uniendo a sus dos hijos sobre su pecho que apenas se movía. El dinero va y viene, nos dijo con un hilo de voz, la tierra se puede perder, pero la sangre es lo único que tienen. Júrenme que nunca se van a traicionar, júrenmelo por mi alma. Lloramos como niños mientras lo jurábamos, con la garganta anudada y los mocos colgando. Nunca, mamá, te lo juro por lo más sagrado, dijo David con la cara bañada en lágrimas, sus palabras ahogadas por el dolor. Mamá, con un último esfuerzo, nos dio a cada uno un pequeño medallón de plata, un detente del Sagrado Corazón que siempre llevaba consigo, casi idénticos. Para que nunca olviden esta promesa, nos susurró antes de cerrar los ojos. Lo había olvidado por completo, sepultado bajo el peso del trabajo, la distancia y la lucha diaria. Pero en ese momento, en la desesperación más absoluta, ese recuerdo se convirtió en mi única arma secreta. Y había algo más, un detalle que David, en su ceguera de ambición, seguramente también había olvidado. Mamá, que siempre fue más lista que el hambre, le había entregado una carta a nuestra tía Chela, su hermana mayor, la matriarca de la familia, una mujer de carácter a la que todos respetamos y, para ser sinceros, tememos un poco. La instrucción fue clara y precisa. Ábrela solo si un día la ambición ciega a uno de mis hijos y lo pone en contra del otro. A la mañana siguiente, cuando Brenda vino a la visita, con sus ojeras profundas y su sonrisa forzada para darme ánimos, le conté todo. Mi voz temblaba, no de tristeza, sino de una mezcla de rabia y una nueva y extraña esperanza. «Llama a tía Chela», le supliqué a través del teléfono, con la mano pegada al vidrio como si pudiera tocarla. «Dile que David rompió el juramento que le hicimos a mamá en su lecho de muerte. Dile que es hora de abrir esa carta. Por favor, mi amor, es lo único que nos queda». Brenda no perdió el tiempo. «Es una leona, mi vieja». Tía Chela, al escuchar la noticia desde el teléfono de Brenda, montó en cólera. Su furia, me contó Brenda después, era legendaria, de esas que hacen temblar las paredes. Convocó a David a la casa de la abuela, pero no para hablar a solas. Lo esperaban mis tíos, mis primos mayores, los compadres de mis padres, toda la columna vertebral de nuestra familia. Lo sentaron en la sala, en el sillón viejo de mi papá, frente a toda la familia, y tía Chela, con la carta de mi madre en la mano, lo confrontó. Le recordó el juramento, la promesa sagrada hecha sobre el cuerpo de su madre. David, pálido y tembloroso como una hoja, intentó negarlo todo. Balbuceaba excusas sobre malentendidos, sobre abogados que se habían movido solos, mentiras tan torpes que ofendían la inteligencia de todos los presentes. Pero la llamada de Brenda desde Houston, la noticia de mi detención, era irrefutable. La vergüenza era un animal vivo en esa habitación. Entonces, tía Chela, con un silencio que cortaba el aire, rompió el sello del sobre amarillento. Abrió la carta. La caligrafía temblorosa de mi madre, esa que yo conocía tan bien de las pocas cartas que me escribió, llenó el silencio de la habitación. No era una carta de odio, ni de reproches. Era una súplica, el último ruego de una madre por sus hijos. Hablaba de nosotros, de los sacrificios que yo había hecho desde el norte, del miedo que siempre tuvo de que la ambición de David, su único punto débil, lo desviara del camino correcto. Pedía, rogaba, que esa tierra no se convirtiera en una maldición, sino en una bendición que uniera a sus nietos para siempre. El último párrafo fue una daga directa al corazón de mi hermano, una estocada de amor y verdad que lo desarmó por completo. «A ti, David, mi niño, mi chiquito»,
leyó tía Chela con la voz quebrada por la emoción. Te pido que recuerdes que tu hermano cruzó el desierto para que tú pudieras tener un plato de comida en la mesa. No dejes que el dinero te haga olvidar quién eres. No dejes que te envenene el alma. Porque el día que traiciones a tu sangre, ese día, hijo, lo habrás perdido todo, aunque creas que tienes el mundo en tus manos. La humillación fue total, absoluta. La familia entera le dio la espalda. Sus amigos del pueblo, al enterarse de la bajeza, dejaron de saludarlo. El castigo no fue físico, fue peor. Fue el repudio de su propia gente, la vergüenza pública en un lugar donde el honor y la palabra lo son todo. Me pregunto si ustedes han sido traicionados por alguien de su propia familia. Cuéntenmelo en los comentarios, para que entre todos nos sintamos menos solos en estas batallas que a veces nos pone la vida. Esa misma noche, quebrado por el peso de la culpa y el desprecio de todos, David llamó a Brenda. Lloraba desconsoladamente, como un niño perdido. Le pedía perdón una y otra vez, diciendo que no sabía lo que hacía, que la codicia lo había cegado, que se sentía la peor basura del mundo. Dijo que haría cualquier cosa, lo que fuera, para arreglar el daño que había causado, para recuperar mi libertad y, si era posible, mi perdón. Y presionado por la mirada de acero de tía Chela, que no se le despegó ni un segundo, lo hizo. A la mañana siguiente, sin dormir, manejó las 4 horas que separan Arandas del consulado americano en Guadalajara. Con el corazón en la mano y la vergüenza pegada a la piel, escribió y firmó una declaración jurada. En ella se retractaba de su denuncia anónima, confesaba haber mentido por una disputa familiar sobre una herencia y admitía haber intentado extorsionarme para quedarse con mi parte. Detalló, con una honestidad brutal que solo nace del arrepentimiento más profundo, los 20 años en que le había enviado dinero, adjuntando incluso algunos recibos viejos que mi tía le obligó a buscar en los cajones de mi mamá. Para colmo, y esto me lo contó Brenda con un nudo en la garganta, usó parte del dinero que ya tenía apalabrado de la venta de los agaves para contratarme a uno de los mejores abogados de inmigración de Texas, un tal señor Thompson, famoso por sacar a la gente de hoyos como en el que yo estaba metido. Fue un gesto desesperado, una forma de intentar comprar una absolución que sabía que no merecía, pero que, para mí, significaba una posibilidad real de salir de este infierno. Hace 2 días, ese abogado, un gringo alto que hablaba un español perfecto, me visitó aquí. Me trajo una copia de la declaración de David. Mientras la leía, no sabía si sentir rabia o un extraño alivio. Me dijo que la declaración de mi hermano es un cambio de juego, una vuelta de tuerca que nadie esperaba. No borra tu estatus migratorio, José, me explicó con una seriedad que me dio confianza, pero te presenta claramente como la víctima de un crimen, de una conspiración familiar para robarte tu patrimonio. Nos da una base sólida para solicitar una visa U, que es para víctimas de ciertos delitos. No es seguro, pero tenemos una oportunidad real de pelear tu caso, de demostrar que tu deportación sería una injusticia mayúscula. Por primera vez en semanas, desde que esos agentes tiraron mi puerta abajo, siento que puedo respirar sin que me duela el pecho. Es una bocanada de aire fresco en medio de este aire viciado que huele a cloro y a desesperanza. Todavía no soy libre, pero ya no me siento condenado. La promesa de mi madre, su última voluntad, está moviendo los hilos desde el más allá, enderezando el camino torcido de mi hermano. Todavía estoy aquí, en esta celda que huele a sudor ajeno y a jabón barato, pero por primera vez veo una rendija de luz. La orden de deportación, esa espada que pendía sobre mi cabeza, está en pausa mientras mi caso es revisado a la luz de la nueva evidencia, de la confesión de mi propio hermano. Hablé con David por teléfono ayer. Fue la conversación más difícil de mi vida, un trago amargo que quema más que el tequila más rasposo. Lloró todo el tiempo, su voz de hombre hecha un hilo repitiendo una y otra vez, «Perdóname, carnal, perdóname». Lo perdonaré eventualmente, no por él, sino por mí, y por mi madre, porque el odio es una carga demasiado pesada, un veneno que te consume por dentro.
Aprendí una lección terrible en estas últimas semanas, que la mayor traición puede venir de tu propia sangre. Pero también aprendí que el amor de una madre es un lazo tan fuerte que ni la muerte, ni la distancia, ni la más vil de las traiciones pueden romper. Su promesa, su carta, esa fue la verdadera herencia que nos dejó. No un pedazo de tierra, sino una brújula moral para cuando uno de sus hijos, cegado por la avaricia, perdiera el norte por completo. La vida aquí adentro sigue su propio ritmo, uno lento y aplastante. Los días son todos iguales, marcados por el sonido metálico de las puertas, el conteo de cabezas y la comida sin sabor que nos sirven en bandejas de plástico. Comparto el espacio con otros 50 hombres, cada uno con su propia historia de sueños rotos. Hay un salvadoreño que lleva aquí 6 meses, sus hijos nacieron en este país y ya casi no se acuerdan de su cara. Hay un guatemalteco que llora por las noches llamando a su esposa. Escuchar sus historias te parte el alma, pero también te hace sentir parte de algo, de una hermandad invisible de hombres que lo arriesgaron todo por un futuro mejor y terminaron aquí, tratados como números. A veces jugamos a las cartas con una baraja vieja y pegajosa, apostando cigarros que no tenemos, solo para matar el tiempo, para olvidar por un rato que estamos a un paso de perderlo todo. Es curioso cómo en este lugar, donde la libertad no existe, se forman lazos de lealtad más fuertes que los que a veces nos unen a nuestra propia sangre. Hablo con Brenda todos los días, a la misma hora. Es el momento que me mantiene cuerdo. Me cuenta de los niños, de cómo Carlitos le preguntó si yo era un hombre malo por estar en la cárcel de los papás. Me dice que Luna duerme con una de mis camisetas viejas todas las noches. Cada palabra es una mezcla de amor y de dolor. Me cuenta también de la lucha allá afuera, de cómo ha tenido que pedir prestado para pagar la renta, de cómo los vecinos la miran con una mezcla de lástima y desconfianza. Pero nunca, ni una sola vez, la he escuchado quejarse. Al contrario, su voz está llena de una fuerza que me asombra. «Estamos juntando dinero con la familia, José», me dijo ayer. «Tu tía Chela organizó una kermés en el pueblo. Vendieron pozole y enchiladas para juntar para tus abogados. No estás solo, mi amor. Nunca pienses que estás solo. Y es esa fuerza, la de mi esposa, la de mi tía, la que me impide derrumbarme por completo. El abogado, el señor Thompson, vino a verme de nuevo ayer. Se sentó frente a mí, al otro lado del vidrio, y me explicó el plan con una claridad que me tranquilizó. «La confesión de tu hermano es nuestra pieza clave, José», me dijo. «Con ella hemos presentado una solicitud para una visa U. Esta visa está diseñada para víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y que están dispuestos a ayudar a las autoridades». «¿Qué crimen cometió mi hermano contra mí?», le pregunté. «Extorsión, coerción y conspiración para cometer fraude migratorio al presentar una denuncia falsa. Él usó tu estatus vulnerable para intentar robarte tu herencia. Eso, legalmente, te convierte en una víctima. El proceso es largo, puede tardar más de 1 año, pero mientras la solicitud esté en proceso, no te pueden deportar. Y lo más importante, podemos solicitar un permiso de trabajo para que puedas salir de aquí bajo fianza y mantener a tu familia mientras esperamos. Salir, trabajar». La posibilidad sonaba tan lejana, tan imposible, que apenas me atreví a creerla. La llamada con David fue la prueba más dura. Brenda me pasó el teléfono. Su voz al otro lado era la de un fantasma. «Carnal», empezó y se rompió. Escuché sus sollozos profundos, desgarradores. No le dije nada, solo dejé que el silencio se llenara con su vergüenza. «El abogado me dijo que lo que hice es un crimen aquí», balbuceó. «Dice que te puse en peligro, que te extorsioné». «Lo hiciste, David», le respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. «Me vendiste. Pusiste un precio a mi libertad, a mi familia. Lo sé, y me voy a morir con esta culpa, José, pero te juro que lo voy a arreglar». Tía Chela me hizo vender la camioneta que me había comprado. «Todo el dinero es para el abogado, para lo que necesites.
Vendí parte de los agaves, los de la orilla, para pagar la fianza que te van a poner. No te voy a pedir que me perdones, porque ni yo mismo me perdono. Solo quiero que salgas de ahí, carnal. Es lo único que importa. Nunca se trató de la tierra, ¿sabes? Eso es lo que David no entendió. Para mí, esas hectáreas no eran un negocio. Eran el recuerdo de mi papá llegando a casa con las manos llenas de tierra y el olor a campo pegado a la ropa. Eran las tardes que pasamos juntos, él enseñándome los secretos del agave, cómo saber cuándo estaba listo, cómo cortarlo sin lastimarse. Eran las historias que me contaba de mi abuelo, de cómo esa tierra había alimentado a nuestra familia por generaciones. Era un legado de sudor y orgullo, no de dinero. Mi madre lo sabía. Por eso su carta no hablaba de repartir justamente. Hablaba de lealtad, de sangre, de memoria. La verdadera herencia no estaba enterrada en el suelo. Estaba en sus palabras, en la promesa que nos arrancó en su último aliento. David, en su desesperación por tener algo material, casi destruye lo único que de verdad nos pertenecía, nuestra historia juntos. Y ahora, irónicamente, es esa misma historia, ese juramento olvidado, lo que podría salvarme. Ha habido momentos aquí, en la madrugada, cuando el silencio es tan pesado que te aplasta, en los que he estado a punto de rendirme. Una noche vi a un hombre de mi edad abrazar a su hijita en la sala de visitas. La niña no paraba de llorar, preguntándole cuándo volvería a casa. Ver esa escena me rompió en 1000 pedazos. Esa noche, de vuelta en la celda, me senté en el borde del catre y sentí un frío que no era de este mundo, una desesperanza tan honda que pensé que me ahogaría. Metí la mano en el bolsillo de mi uniforme anaranjado y toqué el pequeño medallón de plata que mi mamá me dio. Estaba frío, pero al apretarlo entre mis dedos sentí un calor extraño, como si la mano de mi vieja estuviera sobre la mía. Recordé su voz, su promesa, y supe que no podía darme por vencido, no por mí, sino por ella, por el juramento que le hice, por mis hijos que me esperan afuera. Justo hoy, hace apenas unas horas, el señor Thompson llamó a Brenda con una noticia que nos ha devuelto el alma al cuerpo. Nuestra petición de visa U ha sido oficialmente recibida y aceptada para su revisión por el Servicio de Inmigración. Me explicó el abogado que este es el primer gran paso. No significa que esté aprobada, ni mucho menos, pero significa que nuestro caso ha sido considerado legítimo, que no lo han desechado a la primera. Significa que el reloj de la deportación se ha detenido oficialmente. El sistema ha reconocido, al menos en papel, que soy una víctima. Con esta aceptación, el abogado puede presentar la moción para mi fianza la próxima semana. La posibilidad de salir de aquí, de abrazar a mi esposa y a mis hijos, ya no es un sueño lejano. Es una puerta que se ha abierto, una puerta que mi propia madre, desde donde quiera que esté, abrió para mí. Una semana después, el día de la audiencia para la fianza, me vistieron de nuevo con el uniforme anaranjado y me llevaron esposado al tribunal. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, conectado por una pantalla a la corte real donde estaban Brenda y el señor Thompson. Ver a mi esposa en la pantalla tan cerca y tan lejos me partió el alma. Se veía fuerte, con la cabeza en alto, pero yo conocía las pequeñas arrugas de preocupación alrededor de sus ojos. El fiscal de inmigración, un hombre joven con cara de pocos amigos, argumentó que yo era un riesgo de fuga, que no tenía lazos con la comunidad, que llevaba casi 2 décadas viviendo en las sombras. Cada palabra era un golpe. Pero entonces habló mi abogado. Presentó la confesión de David, las pruebas de las transferencias de dinero que había enviado por años, la carta del dueño de la constructora donde trabajé, que decía que era el mejor empleado que había tenido. Y lo más importante, presentó el acuse de recibo de la solicitud de la visa U, demostrando que el gobierno ya me consideraba una víctima potencial. El juez, un hombre mayor de origen afroamericano, escuchó todo en silencio, con el rostro impasible. Leía los documentos en su pantalla, frunciendo el ceño de vez en cuando. El fiscal de ICE seguía insistiendo. «Su señoría, este hombre no tiene estatus legal.
La ley es clara, pero el señor Thompson no se dejó intimidar. La ley también es clara sobre proteger a las víctimas de crímenes, su señoría. Y mi cliente fue víctima de una extorsión por parte de su propio hermano, un ciudadano mexicano, que abusó de su conocimiento sobre el estatus vulnerable de mi cliente para intentar robarle. Deportarlo ahora sería castigar a la víctima 2 veces. El juez se quedó pensativo por lo que pareció una eternidad. Se ajustó los lentes, miró mis papeles, luego me miró a mí, a través de la pantalla. Vi en sus ojos una humanidad que no esperaba encontrar en este sistema. Considerando las circunstancias extraordinarias de este caso, dijo finalmente, su voz grave retumbando en la pequeña habitación, y el hecho de que el peticionario es la presunta víctima de un delito que está siendo investigado, concedo la fianza. No entendí la palabra en inglés al principio, bond granted, pero vi a Brenda en la pantalla llevarse las manos a la boca, ahogando un sollozo, y al señor Thompson darle una palmada en la espalda, y entonces lo entendí. Una ola de alivio tan potente me recorrió el cuerpo que sentí que las piernas me fallaban. Iba a salir de este infierno. El proceso para pagar la fianza y ser liberado fue una tortura de papeleo y esperas. Horas que se sintieron como días. Finalmente, por la tarde, un guardia gritó mi nombre. Me devolvieron mi ropa de civil, la misma que llevaba el día que me arrestaron. Se sentía extraña, ajena. Me guiaron por un laberinto de pasillos grises hasta una última puerta de metal. El guardia la abrió y la luz del sol me cegó por un instante. Salí parpadeando, desorientado, y allí estaba ella, Brenda. Corrió hacia mí y nos abrazamos en medio del estacionamiento, llorando sin vergüenza, sin importarnos quién nos viera. Fue un abrazo que lo curó todo, que borró las semanas de miedo y soledad. Se acabó, mi amor, me susurraba al oído. Ya estás a salvo. El viaje de regreso a casa fue surreal. Cada árbol, cada edificio, cada rostro que veía por la ventana del coche me parecía un milagro. El mundo estaba lleno de colores, de vida. Me di cuenta de lo mucho que había extrañado las cosas más simples. Cuando llegamos a nuestra calle, a nuestro pequeño complejo de apartamentos, sentí un nudo en la garganta. Y entonces los vi, Carlitos y Luna esperándome en la escalera con un cartel hecho a mano que decía, «Bienvenido a casa, papi». En cuanto bajé del coche, corrieron hacia mí, sus pequeños cuerpos chocando contra mis piernas, sus bracitos aferrándose a mi cuello. Los levanté a los 2, uno en cada brazo, y enterré mi cara en sus cabellos, respirando su olor, el olor de mi hogar. «Papá, papá, volviste», repetía Carlitos sin parar. Luna no decía nada, solo me abrazaba con todas sus fuerzas, su carita mojada por las lágrimas pegada a mi mejilla. En ese momento, rodeado de mi familia, supe que no importaba lo que viniera después. Había recuperado mi mundo. Los primeros días en casa fueron extraños, una mezcla de felicidad y desconcierto. Dormir en mi propia cama se sentía como un lujo increíble, pero me despertaba a medianoche, desorientado, pensando que todavía estaba en la litera de metal del centro de detención. El sonido de mis hijos riendo en la sala era la música más hermosa, pero cualquier golpe fuerte en la puerta me hacía saltar del susto. El trauma estaba ahí, pegado a mi piel como una segunda sombra. Pero Brenda y los niños fueron mi medicina. Sus abrazos, su paciencia, su amor incondicional. Una semana después de mi liberación, llegó por correo el documento que el señor Thompson había solicitado. Un permiso de trabajo temporal, válido mientras mi caso de visa U estuviera en proceso. Sostuve ese pedazo de plástico en mis manos como si fuera un tesoro. Por primera vez en 18 años, podía trabajar legalmente en este país, sin miedo, sin esconderme. Era un símbolo, la primera piedra para reconstruir nuestra vida. Una noche, después de que los niños se durmieron, Brenda y yo tuvimos una conversación pendiente. Sacó un fajo de billetes del cajón de la cómoda. «Es de David», me dijo en voz baja. «Ha estado mandando dinero cada semana».
Tía Chela se está encargando de que cumpla. Con esto pagamos la fianza y los primeros honorarios del abogado. Ver ese dinero, el dinero que venía de la venta de los agaves de mi apá, me revolvió el estómago. No lo quiero, le dije. No quiero nada que venga de él. Brenda me tomó la mano. José, escúchame. No es un regalo, es una restitución. Es lo mínimo que puede hacer. Tómalo como una deuda que está pagando. Necesitamos este dinero para seguir peleando, para mantenernos a flote. Tenía razón, como siempre. Dejamos el dinero sobre la mesa, un recordatorio silencioso y doloroso de la traición, pero también de la extraña y torcida forma en que la justicia a veces encuentra su camino. Con mi nuevo permiso de trabajo en mano, lo primero que hice fue buscar a mi antiguo patrón, don Roberto, el dueño de la constructora. Un hombre bueno que siempre me trató con respeto. Fui a la oficina con el corazón en un puño, sin saber qué esperar. Cuando me vio, se levantó de su escritorio y me dio un abrazo. José, qué bueno verte, muchacho. Supe lo que te pasó. Es una injusticia terrible. Le mostré mi permiso de trabajo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alegría. ¿Puedes empezar mañana mismo?, me preguntó sin dudarlo. Al día siguiente volver a ponerme mis botas de trabajo, sentir el peso del martillo en mi mano, el olor a cemento fresco, fue como volver a nacer. Mis compañeros me recibieron con palmadas en la espalda y bromas. Sentí que recuperaba mi dignidad, el orgullo de ganarme el pan con el sudor de mi frente, ahora sin el miedo constante de que una camioneta de inmigración apareciera en la obra. Estaba reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo, igual que las casas que construía. Ayer el señor Thompson me llamó. Su voz sonaba optimista. José, tengo buenas noticias. El fiscal del caso de tu hermano ha contactado a la oficina de inmigración. Han confirmado que tu cooperación ha sido fundamental para exponer un delito. Esto fortalece enormemente nuestra petición de la visa U. Hizo una pausa. Pero ahora necesitamos pasar a la siguiente fase. Necesitamos demostrar tu buen carácter moral y tus lazos con la comunidad. La ley lo exige, así que vamos a necesitar cartas de apoyo, de tu jefe, de tus compañeros, de los padres de los amigos de tus hijos, del padre de tu iglesia, de tus vecinos. Necesitamos que la comunidad hable por ti, que le digan al gobierno quién es realmente José. La lucha no ha terminado. Ahora tengo que demostrar que soy digno de quedarme en el lugar que he llamado hogar por casi 2 décadas. Tengo que pedirle a la gente que dé la cara por mí. Es una nueva batalla, una que me da un poco de vergüenza, pero que enfrentaré con la cabeza en alto. Pedir ayuda nunca ha sido lo mío. En mi tierra, un hombre se aguanta, calla y resuelve. Pero ahora mi futuro y el de mi familia dependían de la buena voluntad de otros, de que pusieran su nombre en un papel para defender el mío. Empecé por lo más fácil, o lo que creía que sería más fácil. Mi patrón, don Roberto. Fui a su oficina después del trabajo, con el sombrero en la mano, sintiéndome como un niño a punto de pedir un favor imposible. Le expliqué lo que el abogado necesitaba, una carta que hablara de mí, de mi trabajo, de mi persona. Don Roberto ni siquiera me dejó terminar. Se levantó de su silla, me puso una mano en el hombro y me dijo, «José, no tienes que pedirme esto. Es mi obligación como tu amigo. Dame un día. Te voy a escribir la mejor pinche carta que este país haya visto». Al día siguiente me entregó una carta de 2 páginas, detallando mis años de trabajo, mi honestidad, mi liderazgo con los otros muchachos, y terminaba diciendo, «Si este país deporta a hombres como José, entonces estamos deportando el corazón mismo del sueño americano». Casi lloro ahí mismo, en medio de la oficina. El siguiente paso fue la iglesia. Nuestra parroquia es una mezcla de familias latinas como la mía y familias anglo de toda la vida. Hablé con el padre Miguel, un hombre irlandés-americano, con un corazón tan grande como su panza. Le conté mi historia, la traición de mi hermano, la amenaza de la deportación. Escuchó con una atención y una compasión que me desarmaron. «José», me dijo al terminar, «tu fe ha sido probada de una manera terrible,
pero no estás solo. No solo me prometió una carta personal, sino que me pidió permiso para hablar de mi caso, sin dar nombres, en la misa del domingo. Quería hablar sobre la justicia, sobre la compasión y sobre cómo la comunidad debe proteger a los suyos. El domingo, desde la última banca, escuché al padre Miguel hablar de una familia de nuestra parroquia que estaba sufriendo una gran injusticia. Al final de la misa, una docena de personas, gente que apenas conocía de vista, se me acercaron para ofrecerme su apoyo, sus oraciones y su firma. Lo más difícil fue pedirles ayuda a mis vecinos. Después de la humillación de la redada, de que me sacaran esposado de mi casa, sentía que todos me miraban, que me juzgaban. Me daba una vergüenza terrible, pero Brenda me dio el empujón que necesitaba. «No tienes nada de qué avergonzarte», me dijo. «El avergonzado debería ser otro». Con el corazón en la garganta, toqué la puerta de los señores Henderson, una pareja de jubilados que vivían enfrente. Siempre habíamos sido cordiales, nos saludábamos, hablábamos del clima. El señor Henderson abrió la puerta. Le expliqué con la voz temblorosa mi situación. Su esposa escuchaba desde adentro. Cuando terminé, el señor Henderson no dijo nada. Simplemente me extendió la mano. Vimos lo que pasó esa mañana, José. Nos pareció una barbaridad. Claro que te escribiremos una carta. Eres un buen hombre y un buen vecino. Es lo menos que podemos hacer. Sentí un nudo en la garganta, una gratitud tan inmensa que no me salían las palabras. Esa primera carta abrió la puerta a una avalancha de apoyo que nunca imaginé. La señora Henderson, que era parte del club de lectura del vecindario, corrió la voz. De repente, gente que apenas conocía me detenía en la calle para ofrecerme su ayuda. Los padres del equipo de fútbol de Carlitos, la maestra de Luna, el dueño vietnamita de la tienda de la esquina donde compraba los refrescos. Cada carta era un pequeño milagro, un testimonio de que los 18 años que había pasado construyendo una vida de manera honesta y trabajadora no habían sido en vano. La gente veía más allá de mi acento, más allá de mi lugar de nacimiento. Veían al hombre, al padre, al vecino. Recolecté más de 50 cartas en 2 semanas. Cada una contaba una pequeña parte de mi historia desde los ojos de otra persona, tejiendo un tapiz de mi vida en esta comunidad que me había adoptado como uno de los suyos. Una noche sonó el teléfono. Era un número de México. Era mi tía Chela. Su voz, fuerte y clara como siempre, me llenó de una nostalgia dulce. «Mijo, ¿cómo estás? Aquí tu tía anda moviendo el pandero por ti». Me contó que la noticia de mi posible liberación y mi lucha legal se había regado como pólvora por Arandas. Me dijo que David seguía siendo el apestado del pueblo, pero que estaba cumpliendo su penitencia. Había vendido la mayoría de los agaves y había puesto todo el dinero en una cuenta a nombre de mis hijos para sus estudios. Estaba trabajando la poca tierra que quedaba, él solo de sol a sol. «Está pagando su deuda, mijo. A su manera, pero la está pagando», me dijo mi tía. «Y que no se te olvide que aquí tienes a tu gente». Junté más de 200 firmas en el pueblo, de todos los que te vieron crecer para mandárselas a tu abogado, para que esos gringos sepan que no estás solo en el mundo. La vida empezó a tomar un ritmo de nueva normalidad, una normalidad frágil, suspendida en el tiempo. Una tarde, mientras ayudaba a Carlitos con su tarea de matemáticas, me preguntó de la nada: «Papi, ¿el tío David es malo?». La pregunta me cayó como una piedra. «¿Cómo le explicas una traición así a un niño de 8 años?» Me senté a su lado. «No, mijo, tu tío David no es malo. Es un hombre que se equivocó, que se perdió por un momento. La ambición lo confundió y le hizo hacer algo terrible, pero está tratando de arreglarlo». Carlitos me miró con sus ojos grandes y serios. «Pero casi te mandan lejos para siempre». «Sí», le respondí tragando saliva. «Casi, pero el amor de tu abuela fue más fuerte que su error. Y el amor que nos tenemos nosotros es lo que nos va a mantener juntos. Siempre». Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí el peso y la bendición de ser padre. Llevé la carpeta llena de cartas a la oficina del señor Thompson.
Era un folder gordo, rebosante de papeles. Se lo entregué en silencio. Él empezó a leerlas, una por una. Al principio, su expresión era profesional, pero poco a poco vi cómo su rostro se suavizaba. Pasó casi una hora leyendo, absorto. Cuando terminó, levantó la vista y me miró de una manera diferente. Ya no solo como un cliente, sino con un respeto profundo. «José», dijo con la voz un poco ronca, «en 20 años como abogado de inmigración he visto muchos casos tristes, pero nunca había visto una muestra de apoyo comunitario como esta. Esto es increíblemente poderoso. Esto ya no es solo un expediente legal. Esto es el testimonio de una vida. Vamos a ganar este caso». Sus palabras, dichas con tal convicción, me dieron la certeza de que pasara lo que pasara, yo ya había ganado algo mucho más importante que unos papeles. Y así empezó la espera. Meses de una rutina agridulce. Me levantaba cada mañana y le daba gracias a Dios por estar en mi casa, por poder llevar a mis hijos a la escuela. Iba a trabajar, sentía el sol en mi cara, el cansancio bueno al final del día, pero la incertidumbre siempre estaba ahí, como un zumbido de fondo. Cada sobre que llegaba por correo con un sello del gobierno me hacía sudar frío. Cada llamada de un número desconocido me aceleraba el pulso. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo se vive con la esperanza y el miedo peleando dentro de ti todos los días? A veces siento que estoy en una especie de purgatorio. Ya no estoy en el infierno del centro de detención, pero todavía no he llegado al cielo de la seguridad permanente. Solo puedo seguir trabajando, seguir rezando y confiar. Confiar en la justicia, en mi abogado, en mi comunidad, y sobre todo confiar en la promesa de mi madre. Pasó un año entero viviendo en el limbo. La vida recuperó una rutina, pero era una normalidad con un asterisco, con una letra pequeña que decía «sujeto a cambios sin previo aviso». Festejamos el cumpleaños de Luna, la Navidad, el Año Nuevo. En cada foto familiar yo sonreía, pero mis ojos guardaban una pregunta. ¿Será esta la última vez? Cada día que pasaba sin noticias era una pequeña victoria y una pequeña tortura. El permiso de trabajo me lo renovaron, seguí partiéndome el lomo en la construcción, ahorrando cada centavo por si acaso. Nos mudamos a una casita un poco más grande, con un pequeño patio para que los niños pudieran jugar. Intentaba construir un castillo de normalidad sobre cimientos de arena, sabiendo que una sola carta, una sola decisión de un burócrata anónimo en una oficina lejana podía derrumbarlo todo. Brenda era mi ancla, mi roca. Cuando la desesperación me ganaba, ella me sostenía. «Ya hemos llegado hasta aquí, José», me decía. «No vamos a flaquear ahora». Y así vivíamos, un día a la vez, suspendidos entre el miedo y la fe. El sobre llegó un martes por la tarde. Lo reconocí de inmediato. El sello del Departamento de Seguridad Nacional, el peso del papel, la frialdad de la tipografía. Lo dejó el cartero y se quedó ahí, en el buzón, como una bomba de tiempo. No me atreví a tocarlo. Llamé a Brenda al trabajo. «Llegó», le dije, y no necesité decir más. «No lo abras sin mí», me suplicó. «Llego en 20 minutos». Esperé en el porche con el sobre en mis manos temblorosas. Se sentía pesado, como si contuviera el peso de mis últimos 20 años. Brenda llegó, me abrazó y entramos juntos a la casa. Decidimos esperar a que los niños se durmieran. Los acostamos, les leímos un cuento, les dimos la bendición, todo con una calma fingida que no engañaba a nadie. A las 9 de la noche nos sentamos a la mesa de la cocina con el sobre entre nosotros. Era nuestro juicio final. Lo miramos por un largo rato, en silencio. «Pase lo que pase», me dijo Brenda, tomándome la mano. «Lo enfrentaremos juntos». Con el corazón martillándome en el pecho, rompí el sello. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar los papeles. Eran varias hojas, llenas de un lenguaje legal que parecía diseñado para confundir. Buscaba las palabras clave: negado, deportación, orden de salida.
Brenda leía por encima de mi hombro, susurrando las palabras en inglés que yo no entendía del todo. Y entonces, en la segunda página, en un párrafo corto y directo, lo vimos. After a thorough review of your case, your petition for un non-immigrant status has been approved. Aprobado. La palabra flotaba en el aire, casi irreal. La leí 1, 2, 3 veces. ¿Qué dice, José? ¿Qué dice?, me preguntaba Brenda. Aprobado, logré decir, y la palabra se rompió en un sollozo. Nos abrazamos sobre la mesa de la cocina, llorando como nunca habíamos llorado. No de tristeza, sino de un alivio tan inmenso, tan abrumador, que se sentía como si el peso del mundo se hubiera levantado de nuestros hombros. Era el final de la pesadilla. Lo primero que hicimos fue llamar al señor Thompson. Eran casi las 10 de la noche, pero no nos importó. «Lo logramos, José. Lo logramos», gritaba al teléfono, tan feliz como nosotros. Después llamamos a Arandas. Tía Chela contestó al segundo timbrazo, como si estuviera esperando la llamada. Cuando le dimos la noticia, soltó un grito de alegría tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «Milagro. Es un milagro de tu Santa Madre, mijo. Yo sabía que no nos iba a fallar». La noticia corrió por el pueblo más rápido que un chisme de comadres. Al fondo, escuchaba las voces de mis tíos, de mis primos, todos celebrando. Era nuestra victoria, pero también era la de ellos, la de la familia que se había unido para reparar el daño que uno de los suyos había causado. Me sentía arropado por ese amor que cruza fronteras, que no entiende de papeles ni de distancias. Al día siguiente, tomé una decisión. Marqué el número de la casa de mis padres. Contestó David. Su voz sonaba cautelosa, temerosa. «Bueno, David, soy yo, José», le dije. Hubo un silencio pesado. Me aprobaron la visa, le solté sin más rodeos. Escuché un sonido ahogado, y luego el llanto inconfundible de mi hermano, un llanto de niño, lleno de culpa y de un alivio que casi podía tocar. «Gracias a Dios, carnal. Gracias a Dios», repetía sin parar. «David», le dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma. «Lo que hiciste casi me destruye. Casi destruye a mi familia. No sé si algún día podré perdonarte del todo, pero lo que sí sé es que eres mi hermano y que nuestra madre no querría vernos separados para siempre. Es hora de empezar a sanar». Colgué el teléfono sabiendo que había cerrado el círculo más doloroso de mi vida. 6 meses después, sostuve en mis manos mi tarjeta de residencia, la famosa Green Card. Ya no era un papel temporal, una promesa. Era la certeza, la seguridad. Miré la foto, mi rostro un poco más viejo, con más canas y más arrugas alrededor de los ojos, pero con una mirada serena que no tenía antes. El proceso había sido largo, pero con la visa U aprobada, la residencia fue casi un trámite. Brenda y los niños me acompañaron a la ceremonia. Al jurar lealtad a este país, sentí una gratitud inmensa, no solo hacia la nación que me daba una segunda oportunidad, sino hacia la comunidad que me había sostenido cuando estuve a punto de caer. Entendí que mi hogar no era solo esta casa, estas calles. Mi hogar eran las personas que me habían escrito esas cartas, que habían rezado por mí, que me habían defendido. Hablé con David hace unas semanas. Decidimos juntos qué hacer con la herencia. La casa de nuestros padres se quedará como está, un lugar para que toda la familia se reúna, y las hectáreas de agave no se venderán. Las trabajaremos juntos, a distancia. Las ganancias irán a un fondo para la educación de todos nuestros hijos, los de él y los míos, sin distinción. Para que el sueño que mi papá sembró en esa tierra florezca en sus nietos. La verdadera herencia de mi madre, al final, no fue una carta ni una promesa. Fue la lección. La dolorosa lección de que la familia se puede romper, pero también se puede remendar, y que el perdón, aunque difícil, es la única semilla que permite que algo nuevo y más fuerte crezca de las cenizas. Así que aquí estoy. Ya no miro por encima del hombro. Ya no me sobresalto con cada sirena. Soy José, un hombre que fue traicionado por su propia sangre,
pero que fue salvado por el amor de una madre, por la fuerza de una esposa y por la bondad de una comunidad. Mi historia es una de muchas, lo sé, pero si algo he aprendido es que incluso en la oscuridad más profunda, cuando sientes que el sistema, la vida, tu propia familia te ha dado la espalda, no puedes dejar de luchar. Porque a veces, la justicia no llega como un trueno, sino como el susurro de un recuerdo, como la caligrafía temblorosa en una vieja carta, como una promesa hecha en un lecho de muerte. Y esa justicia, la que nace del amor, es la más poderosa de todas. La sangre llama, dicen, y la mía, después de todo, me llamó de vuelta a casa.